Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir trabajando con la parte de óptica, en la cual vamos a introducir, una vez hemos visto las leyes de Snell simplemente para la óptica física, vamos a empezar a trabajar con la óptica geométrica. ¿A qué nos referimos con la óptica geométrica? Pues vamos a estudiar con mayor detalle cómo funciona la interacción de la luz con los objetos a la hora de formar imágenes con dichos objetos. Es decir, ponemos un ejemplo relativamente sencillo y a la vez muy complicado, que es el propio ojo humano. Si nos damos cuenta, nosotros todo lo que vemos son imágenes que nuestro ojo ha formado del objeto que estamos viendo. Pues ahora vamos a hacer una pequeña interpretación geométrica de cómo se forman esas imágenes dentro de un sistema óptico. Y para ello vamos a presentar los diferentes tipos de sistemas ópticos. En este caso empezaremos trabajando con el fundamental y sobre todo hoy estudiaremos los elementos de dicho sistema y el criterio de signos que vamos a utilizar a partir de ahora. Lo primero que hemos de tener en cuenta es que un sistema óptico está formado por un elemento básico que es lo que se conoce como eje óptico. A ver, dibujo bien esta línea. El eje óptico, de hecho, lo voy a poner aquí en medio para que se vea mejor. El eje óptico, lo voy a poner por aquí, eje óptico. El eje óptico es básicamente la línea que delimita todo lo que nos va a ocurrir dentro de nuestro sistema óptico. Vamos a considerar a partir de ahora un punto central en este eje óptico donde consideraremos que tendremos ese prisma o ese objeto óptico el cual nos permitirá formar las imágenes. Lo que en nuestro caso fisiológico sería el ojo o lo que podremos ver más adelante que podrán ser, por ejemplo, unas gafas o una lupa. Entonces, esto sería lo que llamaríamos la superficie óptica. Y vamos a trazar una línea tal que así para que la tengamos en cuenta. Esta sería la superficie óptica. La cual, como acabamos de decir, podrá variar. Depende de las características que tenga esta superficie óptica, veremos que los diferentes rayos de luz que vayan atravesándola harán unas cosas u otras, pero eso lo iremos especificando en cada una de ellas. ¿Qué ocurre? Que este sistema óptico funciona relativamente similar a cómo funcionaría el plano cartesiano. ¿Por qué? Porque tenemos desplazamientos hacia la derecha, tenemos desplazamientos hacia la izquierda, tenemos desplazamientos hacia arriba y desplazamientos hacia abajo. ¿Ok? Por tanto, en relación a este sistema, tanto al eje como a la superficie, vamos a tener que medir distancias, como por ejemplo alturas con respecto al eje y movimientos con respecto hacia derecha o izquierda de la superficie. Por tanto, para mantener el criterio que hemos utilizado hasta el momento, consideraremos positivas las distancias que van hacia la derecha, consideraremos negativas las distancias que van hacia la izquierda, consideraremos positivas las alturas que van hacia arriba y consideraremos negativas las alturas que van hacia abajo. Y esto puede parecer una chorrada, porque al final llevamos trabajando con ello muchos años, pero hay que tener muy en cuenta que a partir de ahora las imágenes que se nos formen con respecto a nuestros objetos no tendrán por qué tener una altura positiva o no tendrán por qué tener una distancia con respecto al eje positiva. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a ver cómo funciona cada uno de los elementos dentro de un sistema óptico para que veamos a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, daos cuenta, normalmente nosotros consideramos que la luz atraviesa el eje, o mejor dicho, atraviesa la superficie de izquierda a derecha. Es decir, que el sentido de la luz es este.
¿Por qué esto es muy importante? Porque si nosotros considerásemos que el sentido de la luz es el contrario, deberíamos tenerlo en cuenta a la hora de calcular los diferentes parámetros dentro de nuestro sistema, como por ejemplo las distancias que se nos van a trazar. ¿Ok? Entonces, en general, consideramos que la luz atraviesa el sistema de izquierda a derecha. Es decir, como siempre considerábamos que la luz va en sentido positivo. ¿Qué ocurre? Que ahora nosotros podemos colocar un objeto a una distancia, por ejemplo, aquí. ¿De acuerdo? Esta flecha que voy a poner aquí sería nuestro objeto. ¿Ok? Que lo podemos determinar tal que así. ¿Qué ocurre? Que este objeto, como podemos ver, se encuentra a una distancia de la superficie óptica. ¿Sí? Pues esta distancia a la superficie óptica se suele determinar como S y es lo que conocemos como la distancia objeto. Lo voy a poner por aquí. Distancia objeto. La distancia objeto, como podéis ver, es nunca mejor dicho, la distancia, lo que nos separa, el trozo de eje óptico que nos separa justo el centro del eje óptico, que es donde se cruza la superficie óptica con el eje óptico, y el punto en el que nos encontramos. ¿Qué ocurre? Que como acabamos de decir, por definición, la distancia objeto, en este caso, si lo colocamos a la izquierda, tendrá que ser menor que 0. ¿Por qué? Porque estamos colocados a la izquierda de la superficie óptica. ¿Ok? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Tenemos que considerar el criterio de signos tal y como es, porque si no lo consideramos tendremos un problema a la hora de hacer los cálculos con los diferentes sistemas y con los diferentes objetos que tengamos. Otro punto muy importante es lo que se conoce como el foco. El foco es una característica de las diferentes superficies ópticas que, como ya hemos mencionado antes, veremos más adelante todas y cada una de ellas, el cual es un punto muy importante. ¿Por qué? Por ejemplo, podemos colocar el punto aquí, esto diríamos que es el foco, que se suele determinar con una F, y voy a marcar aquí de nuevo la distancia para que la tengamos en cuenta. Esto sería hasta aquí el foco, hemos dicho que esto era F. F se suele llamar a la distancia focal objeto. ¿Por qué se le conoce como distancia focal objeto? Pues porque es la distancia que va hasta el foco que está en el lado del objeto. ¿Ok? Esto sería la distancia focal objeto. Y como os podéis imaginar, esta distancia focal objeto también tiene que ser menor que 0, porque de nuevo está hacia la izquierda. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Tanto la distancia objeto como la distancia focal objeto, en términos generales, van a ser menores que 0. ¿Ok? Esto por aquí lo voy a borrar para crear espacio y esto por aquí también lo voy a borrar para crear espacio. Entonces, ¿qué ocurre? Que al otro lado de la superficie óptica tendremos los elementos equivalentes a los que teníamos en este caso. Por ejemplo, por aquí tendríamos lo que conoceríamos como el foco imagen, que se suele determinar con la letra F', ¿ok? Al igual que antes que teníamos una F para el foco objeto, aquí para el foco imagen tenemos una F' para diferenciarlos, ¿de acuerdo? Y aquí, de nuevo, mandaríamos esta distancia hasta este punto y en este caso la distancia focal imagen ya va a ser mayor que 0, va a ser positiva. ¿Por qué va a ser positiva? Pues precisamente porque ahora está marcada hacia la derecha de nuestra superficie óptica. ¿Ok? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Voy a apuntarlo por aquí. La distancia focal imagen también tiene que ser en este caso mayor que 0. Antes, en el objeto, se me ha pasado a determinar una característica del propio objeto, que es la altura
del objeto. La altura del objeto, como os podéis imaginar, en este caso, también va a ser mayor que 0 en este objeto en concreto. Podríamos tener objetos que tuviesen alturas menores que 0 y, consecuentemente, fuesen hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez tenemos todas las características, es decir, tenemos el objeto, tenemos colocados los dos focos y conocemos la distancia que hay, la distancia objeto que tenemos desde la superficie hasta el propio objeto, vamos a ver cómo podemos trazar geométricamente la imagen de este objeto. Y para ello hemos de tener en cuenta dos características muy importantes de la luz y concretamente de nuestra superficie óptica. La primera de ellas, todo rayo que viene paralelo al eje óptico pasa por el foco imagen cuando se refracta. Es decir, primera característica, los rayos que son, a ver, lo voy a poner bien, los rayos que son paralelos al eje óptico pasan por el foco imagen, ¿de acuerdo? Y la segunda característica es que los rayos que pasan por el foco objeto se refractan de manera paralela al eje óptico. Es decir, un poco la propiedad inversa. Los rayos que pasan por el foco normal se reflejan paralelos, o mejor dicho, se refractan al eje óptico. ¿Ok? ¿Esto para qué nos sirve? Pues para lo siguiente. Yo puedo coger un rayo desde cualquier punto del objeto. Generalmente se suele hacer desde la parte superior, para que de esa manera lo veamos mucho más claro. Y voy a lanzar dos tipos de ondas distintos. Uno que cumpla la primera propiedad, es decir, la propiedad de que vaya paralelo al eje óptico, y otro que cumpla la segunda propiedad, es decir, que vaya pasando por el foco objeto en este caso. ¿A qué me refiero con esto? Pues yo voy a coger el rayo, voy a hacer que uno pase por el foco objeto y lógicamente llegue hasta la superficie donde vamos a tener esa parte óptica y otro que vaya paralelo al eje óptico, ¿de acuerdo? De tal modo que estos dos rayos, este cumplirá la primera de las propiedades y este cumplirá la segunda de las propiedades. ¿Ok? Entonces, si este objeto, mejor dicho, si este primer rayo cumple la primera de las propiedades, tendrá que pasar por el foco prima cuando se refracte. Es decir, que este rayo tendrá que venir, vamos a cambiarlo para la imagen, por este punto de aquí. Y esto debería de expandirse, teóricamente, hasta el infinito. ¿De acuerdo? Este sería el rayo imagen 1, es decir, lo podemos llamar 1'. Y por el contrario, este rayo que tenemos aquí, el rayo 2, debería de salir paralelo al eje óptico, precisamente por estas dos propiedades que acabamos de ver. Es decir, que este rayo debería salir tal que así. Por lo tanto, tendríamos aquí el que conoceríamos como rayo 2'. ¿Y qué ocurre? Que la imagen de nuestro objeto se va a formar en la intersección entre estos dos puntos. ¿De acuerdo? Es decir, entre los dos rayos. ¿Por qué? Porque si los rayos que son objeto salen del propio objeto, los rayos que son imagen crearán la imagen de nuestro objeto. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que nosotros hemos lanzado un objeto, mejor dicho, dos rayos desde la cúspide de nuestro objeto y por lo tanto este punto amarillo reflejará la propia cúspide de nuestro objeto. Es decir, que el objeto que se formará tendrá las siguientes características. Será este objeto de aquí que vendrá justo hasta este punto. A ver, lo voy a dibujar lo más recto posible. ¿Vale? Tal que así. Este sería nuestro nuevo objeto. Esta sería la imagen de nuestro objeto. Voy a poner por aquí, imagen de nuestro objeto. ¿De acuerdo? Si nos damos cuenta, el objeto está volcado. Es decir, en este caso concretamente, el objeto está
boca abajo. ¿Qué va a ocurrir? Que aquí la altura del objeto, o mejor dicho, la altura de la imagen del objeto va a ser menor que 0. Repito, en este caso particular, veremos más adelante que no todas las imágenes de los objetos tienen por qué ser negativas, ¿de acuerdo? Y otra cosa muy importante, que sería la distancia, en este caso imagen, la mediríamos desde aquí hasta justo nuestro objeto, es decir, marcaría esta distancia, esto se conocería como S' y sería mayor que 0, ¿ok? ¿Por qué? Porque de nuevo se manda hacia la derecha. Así, chicos, es como se crean las imágenes dentro de los sistemas ópticos. De nuevo, muy importante, en la parte del objeto vamos a recordar elementos. S es la distancia, objeto. Recordamos que es la distancia que va desde el eje hasta, en este caso, donde está el objeto. Y la consideramos siempre menor que 0. F es la distancia focal o focal objeto. De nuevo, va desde la superficie óptica hasta el punto focal objeto, que es precisamente ese punto característico de nuestra superficie óptica. Y también la consideramos negativa. Y la I es la altura del objeto, que sería lo que levanta con respecto al eje óptico. En este caso la hemos considerado positiva, pero no tiene por qué ser siempre positiva. Y en la parte de la imagen nos ocurriría parecido. Tenemos S', que es la distancia imagen, la cual en este caso ha salido mayor que 0, aunque veremos que tampoco tiene por qué ser siempre mayor que 0. Aquí lo ponemos también, que en este caso en concreto ha salido mayor que 0. Esto siempre se tiene que cumplir, esto siempre se tiene que cumplir, esto siempre se tiene que cumplir, y también F' decimos que es la distancia focal imagen, que en este caso también es mayor que 0 y siempre se tiene que cumplir. Es cierto que veremos algunos sistemas ópticos donde la distancia focal imagen y la distancia focal objeto intercambian sus posiciones. Pero bueno, en términos generales, todos los sistemas ópticos van a cumplir las condiciones que estamos viendo aquí. Y por último, la altura prima, en este caso, sería la altura de la imagen, la cual en este caso concreto ha salido menor que 0. Así que, chicos, en este vídeo hemos visto cómo podemos trabajar con un sistema óptico, qué características tiene un sistema óptico, sobre todo cómo trabajar o cómo trazar los rayos que nos permiten calcular las imágenes de un sistema óptico, y esto nos habilita a partir de ahora a poder determinar diferentes superficies ópticas y con cada una de ellas poder trabajar concretamente con sus ecuaciones. Porque al igual que hemos podido calcular geométricamente dónde se encuentra el objeto y dónde se encuentra la imagen, también podremos calcular analíticamente dónde se ha de encontrar la imagen con respecto al lugar del objeto y al lugar de los focos. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejádmelo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.